Buenas compañeros y compañeras, os voy a explicar la administración de la Unión Europea y de España y vamos con ello. Dentro vídeo. Bueno amigos, aquí tenemos una pequeña estructura de nuestro trabajo en el cual a continuación pasaré a explicar el índice y veremos por encima cada uno de los apartados del que consta el mismo. Aquí podemos ver el índice de nuestro trabajo. A simple vista podemos percibir que consta de 4 apartados. En primer lugar veremos la fuente de derecho del Reino de España. En segundo lugar veremos la división de poderes del territorio nacional. En tercer lugar veremos las normas jurídicas de la nación española. Y por último veremos la publicación de las normas jurídicas mencionadas en el apartado 3. Lo dicho antes, vamos por el primer apartado, la fuente de derecho del Reino de España. Las fuentes de derecho son actos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear derecho y que nos pueden servir para ordenar un Estado o una nación. En el caso de España tenemos dos fuentes de derecho. Tenemos la que vienen de la Unión Europea y la fuente de derecho del propio territorio nacional. En primer lugar tenemos la Constitución, que fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. La Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como la organización del mismo. También es conocida como la Carta Magna o como Ley Suprema, es decir, porque ninguna ley puede estar por encima de ella. En segundo lugar tenemos la Ley Orgánica, que una ley orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias debido a la importancia de las materias que esta regula. Debe ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento. Las leyes ordinarias son las que se aprueban en pleno parlamentario por mayoría simple y no afectan las materias propias de la ley orgánica. El decreto legislativo. En caso de extraordinaria urgencia y necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto leyes. Podrá afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos, así como a las comunidades autónomas. Y por último tenemos el decreto leyes. Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados. El Congreso habrá de pronunciarse sobre su valoración o derogación. A continuación pasamos a las fuentes de derecho de la Unión Europea. En primer lugar tenemos el derecho primario. El derecho originario es aquel contenido de los diversos tratados de los Estados miembros. Se dividen en dos, los tratados fundacionales y los tratados modificativos y complementarios. En segundo lugar tenemos el fuente de derecho derivativo, que son actos normativos de la Comunidad Europea. Tenemos los actos unilaterales, que describen los principales actos de las instituciones de la Unión Europea, como reglamentos, que son disposiciones generales de obligatorio cumplimiento, directrices, son también disposiciones obligatorias, decisiones, tienen un destinatario en concreto, las recomendaciones tienen un carácter normativo, los dictámenes se emiten en respuesta a alguna iniciativa y los actos convencionales son aquellos que se acuerdan entre los países miembros. Por último lugar tenemos la fuente de derecho subsidiario, que no está prevista en forma de leyes, sino que es de aplicación jurisprudencial y la costumbre. Vamos por el segundo punto, la división de poderes del territorio nacional. España se divide en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes, así como administrar el presupuesto del Estado. Este poder está conformado por las Cortes Generales, que se divide en el Congreso y en el Senado. Este es el escudo del poder legislativo del territorio nacional. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. Este poder lo lleva a cabo el gobierno, que está conformado por el presidente y los ministros. Aquí podemos ver el escudo del poder ejecutivo del territorio nacional de España.
Poder Judicial. Su función es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para obtener protección de sus derechos. Esta función la realiza aplicando la ley en cada caso en concreto. Esta función la realiza con independencia el Tribunal Supremo. Aquí podemos ver el escudo del Tribunal de Justicia Supremo del territorio nacional de España. Pasamos al tercer punto, a las normas jurídicas de la nación española. Las normas procuran que no se quebrante las condiciones de convivencia y en especial que no se dañen los bienes judiciales. Se clasifica en normas de voluntad propia y en normas constitucionales. Para finalizar, vamos a ver dónde el Estado publica las normas jurídicas mencionadas en el anterior apartado. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, es el medio de comunicación escrito de un Estado, organización internacional o regional que utiliza para publicar sus normas jurídicas tales como constitucionales, tratados, leyes, decretos y reglamentos. Una vez que las normas o sanciones han sido aprobadas por el resto de órganos del poder estatal, deben ser promulgadas y publicadas para que tengan efecto jurídico y por tanto sean acatadas y reconocidas por parte del ordenamiento jurídico del Estado. La ley debe ser reconocida por el público para que sea legítima.